¿Qué tal, amigos? Ahora quiero hacer este video para hablar del método de biodescodificación. Si estás viendo el video, ya estarás relacionado con toda esta metodología, con toda esta técnica. Y no vamos a abordar punto por punto todas sus pautas, sino dar unas pequeñas claves o grandes claves para, si tú estás realizando la terapia para sanarte, que te funcione mejor. Y si tú eres un terapeuta, si estás dedicándote a sanar desde el método de la biodescodificación, también tengas estas herramientas para que se las digas a tus pacientes, obviamente. Entonces, el método de la biodescodificación nos dice que debemos saber escuchar nuestro cuerpo, escuchar nuestros síntomas, escuchar a la enfermedad, que tiene un sentido biológico. ¿Qué es lo que nos quiere decir? La biodescodificación nos dice que hay unos códigos en nuestra psique, precisamente, o mejor dicho, más exactamente, en nuestro inconsciente. Hay códigos, y estos códigos crean nuestra realidad, atraen hacia nosotros ciertas circunstancias, ciertas personas. Entonces, la biodescodificación nos dice que podemos cambiar estos códigos si son, en su caso, negativos. En este caso, hablamos de síntomas, hablamos de enfermedades, hablamos de situaciones negativas que se te repiten una y otra vez en la vida. Cada síntoma, cada enfermedad, cada situación problemática lleva consigo una historia oculta. Siempre hay un para qué. Tú tienes un síntoma, alguna enfermedad, entonces lleva una historia oculta esa enfermedad. Entonces, el método de la biodescodificación nos ayuda a descubrir cuál es la historia oculta, cuál es la historia que no queremos mencionar, cuál es la historia que no quiere ver la luz para comenzar a sanar. Una parte de nuestra psique quiere que salga a la luz todo esto, quiere que salga a la luz la historia que está detrás de tus síntomas, de tus enfermedades, de tus situaciones negativas. Pero también una parte de ti no quiere, porque suelen ser historias penosas, historias vergonzosas que no quieren expresarse, que tú no quieres que se expresen. Por lo tanto, se mantienen ocultas, se reprimen. Pero cuando nosotros reprimimos algo, tarde o temprano tiene que salir. Y si no sale en expresiones, en palabras, el cuerpo lo somatiza. Se refleja en un síntoma o en una enfermedad o en una vida llena de situaciones y de personas problemáticas. Esta parte de ti que no quiere que esta historia salga a la luz, lo hace porque es complicado. Para el cerebro es difícil cambiar. Como dicen, es complicado salir de la zona de comodidad. Al cerebro esto no le gusta, porque cambiar implicaría nuevas conexiones neuronales. Y esto implica gastar mucha energía. Al cerebro no le gusta gastar energía. Por lo tanto, es difícil salir de la zona de comodidad. Cuando salimos de la zona de comodidad, entonces en ese momento empieza el camino. Empieza ahora sí a enfrentarte con aquello que siempre te ha dado miedo, con aquello que tú crees, por tus creencias limitantes, que no vas a poder, que algo te va a frenar, que si lo haces algo malo va a pasar, pero para nada. Es donde empieza el camino. Esto es muy conocido en conocimiento espiritual o trascendental, el camino del guerrero. Es por eso que dicen que todos somos guerreros, que todos estamos luchando una batalla, que todos estamos emprendiendo este camino, como dicen, de regreso a casa, para un bien mayor. La biodescodificación nos da claves para esta batalla, y una de ellas es no ir al choque. Por ejemplo, somos guerreros peleando siempre con lo externo.
Siempre estamos batallando con lo externo. Entonces la biodescodificación nos dice, o podemos deducir de ella, que no es buen método, no es buena técnica ir al choque, sino que la batalla se puede ganar de una forma más fácil, que es cambiando estos códigos, estas creencias. Entonces la mejor forma de cambiar estos códigos negativos, estas creencias limitantes, por unos códigos nuevos, positivos, que me ayuden a tener una vida más plena, va a ser el enfrentarte a tus miedos. Cuando te enfrentas a tus miedos, das un paso agigantado. Créeme que si enfrentas tus miedos de una forma inteligente, te ahorras el 50% de toda la terapia de biodescodificación. Un ejemplo sencillo, una vez en consulta, una señora pues tenía ciertos síntomas y enfermedades y me decía pues todos los problemas que tenía con la familia, todas las situaciones ya problemáticas que venían desde hace ya muchos años. Entonces al final ella pierde el miedo y se expresa. Comienza a decir que su familia es una porquería, que nunca debieron prácticamente existir y demás cosas negativas. ¿Sí? Perdió el miedo a expresarse. Obviamente ella decía que sentía cierto amor, claro, por sus padres, por sus hijos, pero también tenía cosas que tenía que expresar. Y esa vez se permitió a sí misma expresar esos sentimientos que tenía arraigados. Si ella sentía y creía que su familia era una porquería, pero no lo expresaba, entonces vienen los síntomas, vienen las enfermedades y vienen las situaciones negativas, porque no lo expresa. Entonces ella en ese momento se permitió expresarlo, y cuando te permites expresarlo, comienzan unas nuevas conexiones neuronales y otra forma de ver el mundo, otra forma de interpretar la vida, porque siempre estamos interpretando. Lo de afuera en realidad no existe, no hay nada, solo son percepciones. Entonces, ella enfrentó eso, porque si tú dices que tu familia es una porquería, ¿qué va a decir la sociedad? ¿Por qué estás diciendo eso? Eso es malo. Tú debes amar a tu familia. Claro que debes amar a tu familia, claro que debes tener esa fraternidad. Pero esta persona tenía situaciones, tenía ese resentir reprimido que nunca se animaba a expresar. Y ese día lo expresó. Entonces comienza a cambiar la forma, las conexiones neuronales, y te da más claves para comenzar a sanar. La segunda sesión o consulta con esta misma persona, ella me decía que había hablado con su padre, con su madre, con sus hijos, y les dijo de todo, le expresó lo que en verdad sentía. Le dijo a su madre todo aquello que nunca se había atrevido a expresar. Le dijo a su padre todo ese odio que sentía hacia él. Le dijo también a sus hijos, pues, que sucedía, que por qué no funcionaban las cosas en su familia, y les comenzó a decir todo su resentir, básicamente, todos sus defectos, lo expresó y no tiene nada de malo. Ese fue el comienzo de sanación de esta persona, el decirles sus verdades a su familia. Este es un ejemplo, la verdad, muy básico. Hay ejemplos mucho más complejos. Por ejemplo, otro bastante fácil. Tú tienes miedo, por ejemplo, hablar en público, pero te encanta. Quieres enseñar, quieres dar clases, quieres dar conferencias, pero te da bastante miedo hablar en público. Y si te ponen enfrente de 10 personas, te da nervios, comienzas a temblar. Pero como tú quieres hacerlo, si no lo haces, si no te atreves a ir más allá, igualmente vas a contraer un síntoma o una enfermedad, porque no te estás atreviendo a hacer aquello que en realidad quieres. Por ejemplo, si a mí me dicen que en 3 días voy a dar una plática a 300 personas,
Yo encantado. Yo encantado. Pero yo tengo un miedo. Yo no tengo problema en hablar a la gente. No tengo ningún problema. El problema que tengo, y es un miedo que tengo, que no me da a entender. Pero si yo me atrevo a hacer esa plática y doy lo mejor de mí, lo estoy afrontando, estoy yendo más allá, estoy rompiendo con este miedo, estoy rompiendo con este patrón. Un ejemplo muy común es, supongamos que empiezo a engordar. Voy al médico, me hago un examen y el médico me dice que mi colesterol está alto, o comienza, vamos a ponerlo así, está un poquito alto. Tu glucosa en sangre está un poquito alta, estás ahora en los parámetros de sobrepeso y necesitas tomar medidas con tu nutrición. Necesitas hacer actividad física y te recomiendo ir con un nutriólogo. Entonces, yo me voy a mi casa, voy caminando por la calle y comienzan a dolerme las rodillas. Porque mi complexión era delgado, pero ahora ya tengo sobrepeso y mis rodillas ya están resintiendo ese peso. Pero yo digo, pero el médico me dijo que es poquito, que mi colesterol está un poquito alto, que mi glucosa está un poquito alta, no hay problema. Esto pasa porque al cerebro le gusta el daño reversible, el daño de bajo riesgo. Es por eso que tú conscientemente sabes que subir de peso es malo, pero como dices, luego bajo de peso, luego hago ejercicio. Entrando el año ya hago ejercicio y no hay ningún problema. Esto pasa porque al cerebro le gusta ese peligro de bajo riesgo, entonces dices no hay problema. Pero resulta que pasó el tiempo y yo seguí engordando. Voy al médico y me dice, ¿sabes qué? Tu colesterol sí ya está alto, tu glucosa ya está alta, ya estás en los parámetros de obesidad. Y yo digo, la verdad ya me cuesta trabajo respirar. Siento mucha presión en el pecho, mis rodillas ya me duelen bastante. Entonces llega el maestro del miedo y el médico me dice, ¿sabes qué? De milagro no te ha dado un infarto. Entonces ahí sí ya me entra un miedo más que supera cierto umbral. Ya no es un miedo de bajo riesgo. Ya me puede dar un infarto. Entonces entra el maestro del miedo para decirte, a ver si así entiende. No entendió cuando se le dijo que fuera al nutriólogo, no entendió cuando se le dijo que fuera que realizara actividad física. Pues vamos a ver si ahora entiende. Llega el maestro del miedo para ver si con el miedo logras mejorar. Muchas personas les pasa de esta forma, ya que llega un miedo ya aún mayor, es cuando ahora sí quieren cambiar. Sí, pero no es necesario ir a estos extremos. Puedes tomar acción aquí, ahora, ya, el día de hoy, en lo que sea, el síntoma que tú tengas, la enfermedad que tú tengas, la situación conflictiva en la que te encuentras día con día. Comienza a enfrentar ese miedo y darás un paso agigantado en todo este método de biodescodificación. Y no solamente en esto, sino en tu camino, en tu vida. Entonces, un gran paso en la biodescodificación es enfrentar tu miedo, es expresar aquello que siempre has tenido resentido, aquello que has guardado, aquello que está reprimido en ti. Atrévete a expresarlo, atrévete a hacerlo. Y como dicen, hazlo aunque sea con miedo, pero exprésalo. Y otra gran clave es, si tienes síntomas o enfermedades, pregúntate, ¿hace cuánto tiempo las contrajiste? ¿Hace cuánto tiempo empezaron esos síntomas?
Tú puedes decir, hace 5 años. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué situación negativa, qué situación conflictiva ocurrió alrededor de estos 5 años? ¿Qué pasó? ¿Qué evento, qué situación tuvo un impacto considerable en ti de forma negativa, que desencadenó estos síntomas o enfermedades? Otra gran herramienta es el diccionario en biodescodificación. Lo puedes descargar en Play Store, lo puedes descargar ahí. Simplemente buscar diccionario en biodescodificación y creo que hay 2 o 3. O si no, en Google, diccionario en biodescodificación y te va a salir bastante información. El diccionario, pues vienen muchísimas enfermedades, muchísimos síntomas. Tú buscas de lo que tú padeces y vas a leer lo que significa tu enfermedad, lo que simboliza tu enfermedad básicamente. Tú lees y no se trata simplemente de saber y decir, ya leí mi enfermedad, ya sé lo que es, ya soy consciente. No, es solamente una herramienta, una clave, un mapa para comenzar a hacer tu camino, para comenzar a enfrentar esos miedos. Obviamente me estoy saltando bastante todo el método de biodescodificación, todas sus pautas, pero la clave, yo creo que en síntesis, en práctica, es enfrentar tu miedo, expresar aquello que nunca te has atrevido, hablar de esa historia que está oculta. Obviamente en otro video podemos hablar de cómo funciona el inconsciente, el consciente, los arquetipos, los simbolismos, todo esto que son más claves. Pero recuerda esto, enfrenta tu miedo y pregúntate desde cuándo tienes ese síntoma o enfermedad. Pregúntate cuáles fueron las situaciones que acontecieron alrededor de ese tiempo. Si ya estás todo enfermo, todo débil, todo jodido, pues ya hazlo de una vez. Atrévete a hacer aquello que nunca te animaste. Atrévete a decir aquello que siempre te dio miedo hablar. Por último, mostrarles este libro de Tratado de Biodescodificación de Enrique Corbera y Rafael Marañón. Y solo mostrárselos porque no se los puedo recomendar, porque este libro ya no se edita. Por un problema que tuvo Enrique con esta información, ya no está a la venta. Pero afortunadamente lo alcanzamos a tener en nuestras manos. Y si tú quieres profundizar más en todos estos temas, puedes suscribirte a nuestros cursos online, donde ahí sí vamos punto por punto enseñando todo este tipo de técnicas, obviamente para un bienestar físico, mental y espiritual. Muchas gracias.